Apenas acabo de prender el... Ok, lo acabo de prender apenas. Ya está. Bueno, entonces, de esto que está aquí, que toma en cuenta Poucille, nosotros vamos a enfocarnos en lo que voy a subrayar, encerrar de color negro. La viscosidad y el radio. Eso es lo más importante que te pueden preguntar en el examen. Por ejemplo, ¿qué pasará en un paciente que tiene anemia? Porque tú me vas a decir, oye Benito, ay, ¿qué pedo con estas fórmulas? ¿Cómo me las pueden preguntar? ¿Sí? Eso es lo que tal vez te estás preguntando tú. ¿Cómo me pueden preguntar esto en el examen, verdad? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces te lo pueden preguntar de forma clínica, de la siguiente forma. Por ejemplo, ¿cómo está en un paciente que tiene anemia, cómo estará la resistencia vascular al flujo de sangre? ¿Cómo estará el flujo? Eso es lo que te pueden preguntar. ¿Y cuál de las siguientes leyes hemodinámicas, ¿sí?, toma en cuenta o es tomada en cuenta para saber la resistencia al flujo? Eso es lo que te pueden preguntar. Entonces, hay que pensar, anemia. Si el paciente tiene anemia, quiere decir que este paciente tiene una disminución de hemoglobina. No solo de hemoglobina, tiene una disminución de células, de eritrocitos, ¿ok? Su hematocrito está disminuido. O sea, tú sabes que la sangre, como te comenté en clases previas, está conformada por agua y por células, ¿verdad? Más o menos a una relación 1 a 1. 50% es agua y 50% es células, más o menos. Entonces, ¿qué pasa si disminuye la cantidad de células que hay en la sangre? La densidad de la sangre va a disminuir. Entonces, yo digo que la densidad va a disminuir. Un paciente con anemia tiene una densidad una viscosidad, discúlpame, tiene una viscosidad disminuida. La sangre es menos viscosa y es más acuosa. Ok. ¿Qué pasa si disminuye la viscosidad? ¿Qué le pasará a la resistencia? Disminuye, ¿no? No puede aumentar porque son directamente proporcional, entiendan eso. Esto que está aquí arriba es directamente proporcional a esto y esto que está aquí abajo es inversamente proporcional a esto, ¿sí? Esta ley lo que me dice es la resistencia. La resistencia es igual a eso que está ahí. Entonces, si disminuye la viscosidad, disminuye la resistencia. Si aumenta la viscosidad, aumenta la resistencia. Eso es lo que me están queriendo decir con esa fórmula, porque son directamente proporcionales. Un paciente con anemia tiene pocas células, disminuye su viscosidad, y si disminuye su viscosidad, lo más probable es que la resistencia disminuya. Entonces, de esta fórmula yo deduzco que la resistencia va a estar disminuida en un paciente con anemia. Entonces, si disminuye la resistencia, ¿qué le va a pasar al flujo sanguíneo? Ahora sí, si disminuye la resistencia, entonces el flujo sanguíneo va a aumentar. Si aumenta el flujo sanguíneo, aumenta la cantidad de sangre que avanza a través de los vasos por unidad de tiempo. Y esto puede provocar un flujo llamado flujo turbulento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque disminuye la viscosidad, disminuye la resistencia, aumenta el flujo, aparece un flujo turbulento y esto se escucha clínicamente como un soplo, que se los dije en clases pasadas. Los pacientes que tienen anemia presentan un soplo sistólico. ¿Cuál es la causa del soplo? Pues que aumenta el flujo
sanguíneo. ¿Por qué disminuye el flujo? ¿Por qué aumenta el flujo? Porque disminuye la resistencia. ¿Y por qué disminuye la resistencia? Porque disminuye la viscosidad de la sangre. Entonces, si tú conoces esta fórmula o estas fórmulas, puedes saber qué es lo que le pasa al flujo y puedes saber qué es lo que le pasa a la resistencia cuando ocurren cambios en algunas de estas variables. Otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo a un paciente le pongo noradrenalina? A ver, vayan pensando. Acuérdense que la noradrenalina, acuérdense, lo vimos desde el parcial pasado, ¿sí? La noradrenalina actúa principalmente sobre receptores alfa 1 y la epinefrina actúa principalmente sobre receptores beta 1. ¿Dónde están los alfa 1? En los vasos. ¿Dónde está el beta 1? En el corazón. O sea que la noradrenalina actúa principalmente a nivel de el diámetro de los vasos. ¿Sale? ¿Qué pasó? A ver, el flujo, ok, todo está relacionado, tienen que ver las fórmulas, todo está relacionado, ¿sí? Aquí son cosas de matemáticas, ok, acuérdense que esto es, siempre que veamos una división o una fórmula que tiene así como división, así como esta, quiere decir que esto es directamente proporcional. O sea, que si esto aumenta, esto aumenta. Si esto baja, esto baja. ¿Ok? Y lo de abajo es inversamente proporcional. Si esto aumenta, esto baja. Si esto baja, esto aumenta. Hasta ahí, todo claro. Porque si no entendemos eso, no vamos a entender lo demás. Ok. Ahora vámonos por parte. El paciente tiene anemia. Si tiene anemia, ¿qué le pasa a la viscosidad sanguínea? Disminuye, ok, disminuye. Es más acuosa la sangre. Entonces, si disminuye la viscosidad, ¿qué le pasa a la resistencia? Pues sí, pues disminuye, lo acabo de decir. Muy bien, entonces ya sé yo que en la anemia la resistencia al flujo disminuye. Entonces me voy a la otra fórmula y yo modifico lo que tengo que modificar. Ahí está. Si disminuye la resistencia, ¿qué le va a pasar al flujo? Así es, el flujo va a aumentar. Y todo eso lo podemos aplicar, ¿sí? Por ejemplo, ahora vamos a jugar con otra variable. Ahora vamos a jugar con el tono de los vasos. Vamos a jugar con el radio. Entonces te dije que al paciente le puse noradrenalina. ¿Qué es lo que va a hacer la noradrenalina? Va a actuar sobre receptores alfa 1. Entonces, al actuar sobre receptores alfa 1, ¿qué va a haber? Creo que por ahí ya lo pusieron. ¿Qué va a haber? Muy bien, vasoconstricción. Serge, ¿qué es la vasoconstricción? ¿La disminución de qué? Su diámetro, ¿qué otra cosa? Su diámetro, muy bien, disminuye su radio. Entonces, cuando nosotros damos noradrenalina, lo que estamos haciendo es vasoconstricción y entonces lo que ocurre es que disminuye el radio y recuerda lo que te acabo de comentar. Si disminuye el radio, ¿qué le pasa entonces a la resistencia? Así es, porque es inversamente proporcional. Entonces aquí la resistencia va a aumentar y esto me cambia esta flecha. Si la resistencia aumenta, ¿qué le va a pasar al flujo?
¿Qué le pasa al flujo? Muy bien. ¿Ya vieron cómo es de fácil? ¿Está claro o no? Entonces, cuando yo doy noradrenalina, lo que estoy haciendo es, ¿sí?, aumentar la resistencia y disminuyendo el flujo. Disminuyendo el flujo de sangre a ciertas estructuras. Ok. ¿Cuáles son los efectos de esto? Mira, los efectos de esto van a ser los siguientes. En el caso de la vasoconstricción, imagínate que tienes el vaso. ¡Ta madre! Así, ¿ok? Y de repente ocurre una vasoconstricción. Está bien. Ahí está. ¿Cuál es el sitio donde ocurre la mayor vasoconstricción? ¿Cuál es el sitio? Arteriolas. Pregunta de examen. Mañana se van a acordar de mí. Se los van a preguntar. Arteriolas. Entonces, ¿qué le va a pasar al flujo de sangre? Muy bien, ya vimos que el flujo de sangre hacia esta parte va a estar disminuido, ¿sí? Eso es lo que quiero que quede claro. Recuerda que son mangueras conectadas. Entonces disminuye el flujo hacia este lado, porque aquí está la vasoconstricción, ¿sí? ¿Qué crees que le pase entonces a la sangre que está de este lado? Si disminuye el flujo, disminuye la cantidad de sangre que tiene que pasar. Entonces, esta sangre se acumula, ¿verdad? Y empieza a generar distensión sobre la pared de este vaso. Entonces, aquí, en la parte proximal, de la vasoconstricción, ¿qué le pasa a la presión? ¿Qué le pasa a la presión? Aquí está la vasoconstricción. Aquí disminuye el diámetro, disminuye el radio, aumenta la resistencia, disminuye el flujo. Pero en la parte proximal a la vasoconstricción se acumula la sangre, distiende las paredes de las arteriolas y esto provoca un aumento de la presión en la porción proximal. ¿Ok? Sí, aumenta. ¿Y para qué quiero que aumente? Bueno, a lo mejor quiero que aumente para que ahora, ¿qué pasa si nosotros aumentamos la presión? En teoría, el flujo aumenta, pero tienes que pensar, ok, si yo estoy aumentando la presión acá, aumento la presión porque se queda aquí la sangre, no pasa, ¿sí? Entonces, al aumentar la presión, debería de haber más flujo. Pero en este caso no hay más flujo hacia acá no hay flujo porque aquí hay vasoconstricción. Entonces la sangre sufre un fenómeno de redistribución y se va hacia otras estructuras que tienen menor resistencia. Oh, Benito, eso es lo que pasa entonces en los pacientes que están en estado de choque. Pacientes que están en estado de choque hipovolémico. ¿Ustedes qué creen? ¿Ocurre eso en el estado de choque hipovolémico, sí o no? Sí. ¿Qué órgano sería este? ¿Qué órgano sería este?
¿A qué órgano le deja de llegar? Ah, muy bien. ¿Qué otro órgano sería? Piel, 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 en general, la piel. La piel de los brazos, de los pies, ¿qué más? ¿A qué parte del cuerpo sacrificamos? Ya dijeron piel, ¿qué más? Extremidades, ok, músculo. En choque sí, en el estado de choque sí, ¿qué más? Díganme dos más. Muy bien. Gastrointestinal, piel y, aunque no lo crean, riñón. Por eso los pacientes que están chocados, ¿cómo están? ¿Calientes o fríos? Pues fríos. ¿Por qué? Porque está ocurriendo esto que les acabo de platicar, disminuye el flujo de sangre hacia esta región. ¿Cómo está la uresis? Los que son enfermeros, los técnicos en enfermería, paramédicos. ¿Cómo está la uresis en un paciente chocado? Ok, la respuesta es disminuida. La uresis está disminuida. El paciente no orina. Al paciente chocado no le importa la piel, no le importa el riñón, no le importa el estómago ni el intestino. Ocurre esto que te estoy explicando. ¿Para qué? ¿Para qué hay esto? Bueno, esto ocurre para aumentar la presión en la región proximal y que la sangre se vaya a otras estructuras. ¿Qué órgano sería esto? Si le tuvieran que dar un nombre, ¿qué órgano sería? Muy bien. Cerebro, ¿qué otro nombre? Corazón. ¿Sí? Entonces eso es lo que pasa. Vasoconstricción, aumenta la resistencia, disminuye el flujo, se redistribuye el flujo hacia otras estructuras que tienen menor resistencia, ¿sí? Y la sangre se va entonces a las estructuras que realmente necesitan la sangre en ese momento. ¿Qué es más importante, el riñón o el cerebro? ¿Qué es más importante, el riñón o el corazón? ¿Sí? Es más importante el cerebro, es más importante el corazón. ¿Ok? Aquí hay jerarquías. En tu cuerpo hay jerarquías como todo en la vida. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que lo primero que se sacrifique sea el riñón. No. Primero es estómago, intestino, piel, después riñón y al último cerebro y corazón. Porque el cerebro también se sacrifica. El cerebro también se sacrifica. Por eso los pacientes chocados, ¿a poco están conscientes? Los pacientes chocados porque perdieron mucha sangre, ¿a poco están conscientes? Pues no, están somnolientos, estupurosos, ¿sí? Porque por más que se active la compensación, ¿sí? Tal vez la pérdida de sangre es mucha, que también se afecta el flujo de sangre al cerebro, ¿sale? Bueno, muy bien. Ya. ¿Dudas con esto? ¿Todo bien? Ok, ahora, ya vimos más o menos cuáles son las leyes físicas que regulan el flujo y que intervienen en la presión. Ok, ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo es el flujo? Ok, esa es la siguiente pregunta. ¿Cuántos tipos de flujo conocemos? Dos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos dos? Ok, muy bien. Tenemos dos tipos de flujos. Un flujo es el flujo laminar y el otro es el flujo turbulento.
Ok. El flujo laminar es un flujo en capas, en forma de lámina. Ja, 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 ja. Ja, 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 en forma de lámina. Ok. Entonces el flujo laminar es un flujo que más o menos es así. Ahí está. Ay, güey. La capa de sangre. Ah, qué gachos son. A ver, ¿quién puso eso? Serge. César, hay que tomar cartas en el asunto. ¿Ok? Ya sabes qué hacer. Entonces, en el flujo laminar se caracteriza porque la sangre que está más pegada al vaso generalmente es sangre que no fluye. ¿Sí? Es sangre que está así. Conforme nos vamos acercando nosotros a la parte central de la sangre, este flujo va a ir aumentando. Eso que estoy dibujando ahí son capas. ¿Sí? Y ese vendría siendo el flujo laminar. Generalmente, el flujo laminar vendría siendo el flujo ideal. Sin embargo, no siempre nuestro cuerpo tiene un flujo ideal, no siempre tiene un flujo laminar. ¿Por qué? Porque en nuestro cuerpo existen anastomosis, existen curvas, ¿sí? Los vasos sanguíneos no son rectos, tienen curvaturas, se comunican con otras arterias o se van ramificando. Además de que la sangre, que es el fluido que se encuentra dentro de los vasos, es un fluido que tiene viscosidad. Y esa viscosidad puede modificar también la forma del flujo. ¿Sí? El flujo laminar, lo importante es que este es un flujo que no genera turbulencia. Y al no generar turbulencia, no hay soplos. Que los soplos vendrían siendo una representación clínica de un flujo turbulento. Entonces, si nosotros estamos ante un flujo turbulento, este generalmente se distribuye de la siguiente manera. Tengo mi vaso, ahí está, y pues bueno, más o menos así es como se vería un flujo turbulento. Ese flujo turbulento pues se caracteriza porque no es laminar, ¿sí? Y un flujo turbulento va a generar soplos, ¿ok? ¿Alguien sabe qué factores influyen sobre el tipo de flujo? ¿Ok? El hematocrito, viscosidad, ¿ok? Hematocrito, viscosidad, ¿qué más? La presión un poco, pero bueno, para no darles largas,
Los factores que influyen en saber cómo es el flujo están descritos en esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Todos los factores que influyen en la forma del flujo, muy bien, Reynolds. El número de Reynolds o la fórmula de Reynolds me dice la morfología del flujo, ¿sí? La ley de Ohms me habla acerca del flujo, ¿sí? Y la ley de Pausini me habla de la resistencia al flujo, ¿ok? Es importante que sepan eso. Del flujo es Ohms, Reynolds, tipo de flujo, Pausini, resistencia al flujo. Muy bien. Entonces, este vato se puso a estudiar la dinámica de los fluidos y llegó a la conclusión que la densidad, que el diámetro del tubo, la velocidad y que la viscosidad influyen en el número de Reynolds y por ende influyen en el tipo de flujo. ¿Ok? Recordar que esto es directamente proporcional y esto es inversamente proporcional. Y esto lo podemos explicar de la siguiente manera. ¿Qué es esto? ¿Qué creen que sea? Ustedes que ya me conocen más o menos. No, es un mono de nieve. ¿Ok? Es Olaf. Saluden a Olaf. ¿Sale? Bueno, no, la neta no, si es un corazón. ¿Ok? Es un corazón. Esto que está aquí es la aurícula. Esto aquí es el ventrículo. ¿Sí? Y pues esto que está aquí es una válvula. ¿Sí? Entonces, imagínate que este paciente tiene una valvulopatía y que esta valvulopatía es de tipo estenosis. Ahí está. Tiene una estenosis. Llega la sangre a la aurícula derecha y después tiene que pasar por un orificio muy pequeño al ventrículo derecho. ¿Ok? ¿Qué creen que pase con este flujo? ¿Qué le va a pasar a este flujo? Mejor dicho, ¿qué le va a pasar a la velocidad de ese flujo? Aumenta. La velocidad aumenta. Ojo, el flujo, ¿cómo creen que está el flujo? Muy bien, ya van entendiendo, ¿no? Una cosa es el flujo y una cosa es la velocidad. Entonces, ¿cómo va a estar el flujo en este paciente? El flujo, muy bien. ¿Y cómo creen que esté la velocidad? Ujú, muy bien. Entonces, ¿qué estoy modificando? La velocidad. ¿Qué le pasa a la velocidad? En este ejemplo, aumenta. Si la velocidad aumenta, ¿qué le pasa al número de Reynolds? Aumenta. Y a mayor número de Reynolds, mayor probabilidad de que el flujo sea un flujo turbulento. Y un flujo turbulento clínicamente se ve o se escucha como un soplo. Por eso en la estenosis escuchamos un soplo. ¿Sale? ¿Va quedando claro esto? Esto de las fórmulas. ¿Cuál es la duda, Cindy?
Pues el número de Reynolds es un número que dice cómo es el flujo, ¿ok? Si quieres valores, te los puedo dar. Si el número de Reynolds es menor de 2000, el flujo es un flujo laminar, ¿ok? Si el número de Reynolds es arriba de 3000, va a ser un flujo turbulento, ¿ok? Si el número de Reynolds está entre 2000 y 3000, no sabemos. Intermedio. Puede que sí, puede que no. En este caso hay una estenosis. La N significa viscosidad. Viscosidad. En este caso hay una estenosis. ¿Sí? Si hay una estenosis, ¿qué es lo que pasa cuando tú agarras una manguera y la tapas? Y dejas solamente un pequeño orificio, aumenta la presión. ¿Y sale con qué? ¿Sale con qué? El agua sale con mayor velocidad. Sale con mayor velocidad. Pues ahí está. Hay una estenosis, aumenta la velocidad. Esto es directamente proporcional a esto, o sea que el número de Reynolds aumenta y muy probablemente ese número sea mayor de 3000. No sé. Por esa razón, turbulento. ¿Ok? ¿Qué pasa en la anemia? Eso es lo que quiero que me digan. En la anemia, ¿qué pasa? Te lo van a preguntar. Muy bien. En la anemia, olvídense del flujo. Ahorita estamos con Reynolds. Con Reynolds, ¿va a ser turbulento o va a ser laminar? El anemia. Ahí, mucho ojo. La respuesta es sí, turbulento. Muy probablemente es turbulento. La pregunta va a ser, ¿por qué? ¿Por aumento en la velocidad o por disminución en la viscosidad? Esa es la pregunta castrosa. ¿Qué pasa? ¿Aumenta la velocidad o disminuye la viscosidad? Lo que dicen Alexis y Melanie es cierto, pasan las dos, pero ¿qué es primero? Lógica, ¿no? Disminuye la viscosidad. Entonces la respuesta es disminuye la viscosidad. Entonces, si disminuye la viscosidad, probablemente aumenta el número de Reynolds, porque son inversamente proporcional. ¿Sí? Y entonces el anemia, por eso podemos escuchar un flujo turbulento. Siguiente patología. Ok. ¿Qué va a pasar ahí? Me mamé, ¿verdad? Me estoy mamando, ¿verdad? ¿Cómo que qué dice? Dice trombocitosis esencial. ¿Ok? La trombocitosis esencial es una patología en la cual las plaquetas se encuentran por arriba. ¿Qué dice ahí?
¿Arriba de cuánto? Arriba de, así es, de 1.000.000. ¿Cuánto es lo normal de plaquetas? 450.000. Entonces, no solo los eritrocitos pueden modificar, también las plaquetas, también los leucocitos. Por eso hay que aprenderse los valores normales. ¿Sí? Muy bien. Entonces, es correcto, en la trombocitosis esencial va a aumentar la viscosidad, disminuye el número de Reynolds y lo más probable es que ese paciente no presente soplos. ¿Sí? Porque el número de Reynolds va a disminuir. Aumenta la viscosidad, disminuye este, y si disminuye, casi siempre va a haber un flujo laminar. Muy bien. ¿Dudas? Ok. Bueno, ahora imagínense que tenemos a un paciente que tiene anemia. ¿Por qué? Porque está sangrando. Tiene una hemoglobina de 6 gramos sobre decilitro. Le transfunden 3 paquetes globulares. ¿Sí? Y ahí se pueden revolver. ¿Qué le va a pasar al flujo o al número de Reynolds después de transfundirle los 3 paquetes? Así es, la pregunta es, fíjate muy bien, no te confundas, porque muchas veces se dejan ir y ven la hemoglobina de 6. La pregunta es, ¿qué le pasa después de, o sea, comparado a como estaba antes? Antes tenía 6, con 3 paquetes tal vez llegue a subir a 8 o a 9. Entonces Reynolds disminuye porque aumenta la viscosidad y la probabilidad de un flujo turbulento disminuye. ¿Estamos? Bueno, y básicamente eso es lo que tienes que saber con respecto a la hemodinámica o las leyes de la física aplicadas en la hemodinamia. Eh, déjame ver. Choque, ejercicio, evolución. Ok, muy bien. Así es, ¿qué pasa después de ponerle los paquetes? Esa es la pregunta, ¿qué es lo que pasa? Y ahí tienes que responder qué es lo que pasa. ¿Sale? Bueno, ahora, vamos a hablar de la presión arterial. Lo que pasa, Melanie, es que al ponerle paquetes globulares le estás pasando sangre. Y al pasarle sangre, aumenta la viscosidad, disminuye Reynolds y la probabilidad de un flujo turbulento disminuye. Ok, presión arterial. Un tema muy interesante. La presión arterial, pues bueno, tienes que saber que existen diferentes tipos o diferentes definiciones. Está la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, la presión de pulso, la presión arterial media. ¿Ok? Bueno, la presión arterial sistólica es aquella que aparece durante la sístole. O sea que esta presión depende principalmente de quién. ¿De quién? A ver. Ok, ¿qué más?
del ventrículo izquierdo. Ajá, ¿qué más? Algo más específico. Ok, gasto cardíaco, muy bien, me gusta más. Gasto cardíaco, ok. Esta presión, la presión arterial sistólica, pues va a depender específicamente del volumen latido. Muy bien, Roberto, me acabas de ganar. Del volumen latido. Y ya después, pues podemos indagar más. El volumen latido influye en el gasto cardíaco, el volumen latido depende del retorno venoso, etcétera, ¿verdad? La presión arterial sistólica o la presión sistólica depende principalmente del volumen latido y el volumen latido depende del corazón, del ventrículo izquierdo. La presión arterial diastólica es aquella que aparece durante la diástole. Es la presión más baja durante el ciclo cardíaco. La presión más baja porque durante la diástole hay varias presiones, 90, 95, 80. La presión más baja que se puede reportar durante la diástole, esa es la presión diastólica. Y la presión más alta durante la sístole es la presión sistólica. La presión, entonces, la presión diastólica, ¿de quién depende? Depende principalmente de la resistencia vascular periférica. Ya te lo había dicho, ¿sí? Si no te queda claro, imagínatelo así. Este es un vaso, ¿sí? Este es otro vaso, ¿sí? Este es otro vaso, este es otro vaso. Y vamos a decir que aquí se suman todos estos vasos. O sea que el tono de estos vasos van a influenciar en la presión de esta arteria. ¿Sí? ¿Cómo se le llamará a esto? A esto, más esto y más esto, recibe el nombre de, así es, esta es la resistencia. Imagínense las arteriolas, es la resistencia vascular periférica. ¿Ok? Entonces, la resistencia vascular periférica, o sea, el tono de estos vasos, siempre tienen un tono, son los que van a generar o son los que van a mantener la presión arterial diastólica. Así pues, si existe una vasodilatación, ¿qué creen que le pase a la resistencia vascular periférica? Si hay vasodilatación, la resistencia vascular periférica disminuye. Y entonces, si disminuye la resistencia vascular periférica, la presión arterial diastólica también disminuye. ¿Qué pasa si este paciente presenta una vasoconstricción? Si hay una vasoconstricción, pues ocurre lo contrario. Aumenta la resistencia vascular periférica y esto, en teoría, tendría a aumentar a la presión arterial diastólica. ¿Estamos? ¿Ya quedó un poco más claro? ¿Sí? Diastólica depende de esto, sistólica depende de esto. Bueno, bueno, hello.
Toc, toc. ¿Hay alguien en casa? ¿Sí? Bueno. ¿Cómo que qué pregunté? No, hombre. Shut up. Shut up. Presión de pulso es la sistólica menos la diastólica. Y la presión arterial media es diástole más sístole entre 3. Oye, Benito, es que yo me aprendí otra fórmula. X, apréndete la fórmula que tú quieras. ¿Sí? ¿Existe otra forma? Sí. La que yo utilizo es esta y me ha servido y nunca me equivoco. Muy bien. Que la otra es un tercio. La otra fórmula es un tercio de la presión de pulso más la presión diastólica. Bueno, ahora, ¿alguien sabe por qué dividimos entre 3? O sea, sí, pero ¿por qué no diástole más sístole entre 3? Entre 2, perdón. Sí, pero no, Alexis. Sí, pero no. Sí, pero no. Yo por ahí no paso. Yo por ahí no paso. Porque la diástole dura más tiempo. Si nosotros dividiéramos el ciclo cardíaco, sería así. ¿Sí? Sístole y diástole. ¿Sale? Entonces, como la diástole dura más, entonces dividimos entre 3, pero sumamos 2 diástoles. Bueno, ¿cuáles son los valores normales de presión arterial? Realmente esto varía bastante. Las guías americanas del corazón y las guías europeas del corazón, pues también, ¿no? Varían, cambian. Pero para fines de examen, 120-80. Eso es lo normal. O sea, por debajo de 120-80. La presión arterial, si lo quieren ver así, hay una fórmula para sacarla. Presión arterial como tal es igual a la resistencia vascular periférica por el gasto cardíaco. O sea, que si aumenta el gasto cardíaco, en teoría aumenta la presión arterial, principalmente la sistólica. Si modificamos la resistencia vascular periférica, aumenta la presión arterial, principalmente la diastólica. Entonces, presión arterial es igual a resistencia vascular periférica por gasto cardíaco. Lo normal es 120-80. Abajo de 120-80 es lo normal. ¿Cuándo decimos que un paciente tiene HAS? O sea, hipertensión arterial sistémica. De acuerdo a las guías viejas, de acuerdo al examen. Muy bien. Ay, güey, traigo un pinche. Ay, güey. Un pollo ahí atorado. Sí. Mayor o igual a 140 de la sistólica.
mayor o igual a 90 de la diastólica. Según la AJA, que es la Asociación Americana del Corazón, hipertensión es por arriba de 130/85. La nueva definición. La neta, para fines de examen, 140/90. En dos ocasiones diferentes. Hacemos diagnóstico de hipertensión arterial sistémica. ¿Ok? Y podemos dividirla. De acuerdo a las guías europeas del corazón, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Para fines de examen, solamente con que sepas que un paciente tiene hipertensión cuando rebasa cifras tensionales de 140/90. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el método que nosotros utilizamos para tomar la presión arterial? Pues agarramos una cosa que se llama esteto y agarramos una cosa que se llama Bauma. ¿Y qué es lo que escuchamos? Los famosos la PAM 93.3 más menos 5. Para examen 93.3 más menos 5. ¿Ok? Esto que está aquí se le conoce como método de auscultación. Se supone que lo que estamos haciendo es jugar con las presiones. Yo coloco un Bauma alrededor y lo inflo, lo lleno de aire, ¿sí? Yo puedo saber a cuánta presión estoy llenando el Bauma. Lo puedo llenar hasta 220, si no me equivoco, más, creo que más, 260. Entonces, cuando yo, en una persona normal, cuando yo lo lleno a 200 o lo inflo a 220 milímetros de mercurio, lo que ocurre es que a esta presión, ¿qué le pasa a la arteria? En una persona normal. Se infla, pasa esto, se infla y se ocluye. Al ocluirse, ¿va a pasar sangre? La respuesta es no, no pasa sangre. Y entonces, a esta presión en una persona normal, no oigo ni madres. ¿Ok? Después, lo que voy a ir haciendo es ir bajando poco a poco la presión. Ahora, no sé, estoy en 160. ¿Voy a oír algo en 160? La respuesta es no. Sigo sin oír en una persona normal. 140. ¿Oigo algo? Tampoco, no oigo nada. Y llego a 120. ¿Qué pasa cuando llego a 120? Bueno, resulta que cuando yo llego a 120, la presión de la sangre es mayor que la presión que está ejerciendo el Bauma. Y entonces el corazón late, expulsa un volumen latido y al expulsar el volumen latido aumenta la presión del vaso hasta 120, que es la presión sistólica. Si yo bajo la presión del Bauma a 120, cuando el corazón lata, va a expulsar un volumen latido que va a igualar a esta presión y entonces pasa un poco de sangre. Y ese es el primer ruido. Primer ruido de Korokov, que viene siendo un soplo. Y es un soplo que se escucha por aumento en la velocidad.
¿Por qué aumenta la velocidad? Porque pasa sangre por un orificio pequeño. ¿Sí? Después, ¿qué pasa? Deja de latir el corazón y al dejar de latir el corazón, ¿qué le pasa a la presión del vaso? La presión del vaso baja. ¿Sí? Y al bajar, se vuelve a ocluir. Y entonces dejo de oír, ya no oigo nada. ¿Sí? Bajo otra vez un poco la presión y ahora a 110. Late el corazón otra vez y al latir el corazón vuelvo a abrir porque supero la presión del Bauma y la sangre pasa. ¿Sí? Y así voy a estar yo. ¿Ok? Va a llegar un punto donde yo bajo la presión y ahora la presión está en 80 y cuando la presión está en 80, ¿qué pasa? Cuando la presión está en 80, a esa presión, tanto la presión arterial sistólica como la presión arterial diastólica, ambas presiones, la sistólica y la diastólica de una persona normal, superan los 80. O sea que cuando el Bauma está en 80 milímetros de mercurio, la sangre siempre va a estar pasando. Y entonces decimos que el último ruido que nosotros escuchamos es la presión arterial diastólica. Sí, es solamente jugar con las presiones. Recuerda que la presión arterial no es constante, la presión arterial fluctúa. 120, 180, 120, 180. Y el manguito solamente maneja una presión. Si tú lo pones a 110, cuando el corazón late, se superan los 110, la sangre pasa y escuchas un soplo. Pero cuando el corazón no late, bajamos a 80 y el 80 no supera los 110 y no escuchas nada. Por eso cuando tomas la presión y estás por esos niveles de presión, escuchas algo, no escuchas nada. Escuchas algo, no escuchas nada. ¿Ok? Porque el corazón late, se relaja. Late, se relaja. Cuando llegamos a 80, no importa si el corazón está latiendo o no. Cuando el Bauma está en 80, tanto la sistólica como la diastólica superan a esta presión y la sangre siempre va a pasar y ya dejas de oír soplos. De todas maneras, estoy grabando la clase, la voy a subir ahorita por si tienen dudas. Ok, ya tomé la presión, ya sé cómo se toma la presión. La siguiente pregunta es, ¿la presión arterial es constante? La respuesta es no. La presión arterial puede cambiar. Y la presión arterial cambia por efecto de la gravedad. Se dice que el efecto de la gravedad sobre la presión es un efecto de 0.77 milímetros de mercurio por cada centímetro, ¿sí?, que nos alejemos del corazón. ¿Ok? Entonces la presión arterial va a cambiar. Si yo tengo aquí un corazón y acá está el vato, ahí está. Muy bien. Y yo le tomo la presión arterial aquí o acá, la presión va a cambiar. ¿Sí? Si yo le tomo la presión arterial aquí, esta es la presión arterial más fidedigna, la que se toma a la altura del corazón. Por eso el paciente se sienta.
Se pone el brazo en la mesa para que quede a la altura del corazón y más o menos salga exacta. ¿Ok? Entonces, por cada centímetro que nos alejemos del corazón, se modifica la presión 0.77. Si vamos hacia arriba, restamos. Si lo tomo por abajo, sumamos. Anota, no preguntes, anota. Ahorita voy a explicarlo. No te entendí. Ahí te va. Tengo un paciente que le tomo la presión arterial a la altura del corazón y me sale 120/80. ¿Qué va a pasar si a esa persona yo le tomo la presión a 30 centímetros por abajo del corazón? Bueno, ok. ¿Qué le pasa a la presión? Cambia. 0.77 por cada centímetro. Regla de 3. Un centímetro se modifica 0.77. 30 centímetros, ¿cuánto se va a modificar? ¿Cuánto le sale? 23. O sea, yo sé que la presión arterial va a estar modificada 23 milímetros de mercurio. Ahora, paso número 2. ¿Arriba o abajo? Abajo del corazón. Si va abajo del corazón, ¿qué voy a hacer yo? A esos 120 le sumo 23.1 y a los 80, 23.1. ¿Sale? Entonces, la presión arterial real sería 143.1 sobre 103.1. ¿Quedó claro? Si fuera hacia arriba, hago lo mismo, pero lo resto. Y esto es por efecto de la gravedad. ¿Dudas? Ok. Ahora al revés. Le tomo la presión arterial al paciente 10 centímetros por arriba. No me preguntes cómo, pero lo hago. Le tomo la presión arterial al paciente 10 centímetros por arriba del corazón. ¿Sale? 10 centímetros por arriba del corazón. ¿Sí? Y me sale 160. ¿Cuál es la presión arterial de este paciente si se lo tomo a la altura del brazo? A ver, se las cambié. Es lo mismo, pero se las cambié. Tacha. Tacha. Okay. Le tomo la presión a la altura del corazón, o sea, en el brazo a la altura del corazón.
Se la tomo aquí, aquí. Se la tomé aquí arriba y me salió esto. Sí, o sea, a ver, se la tomé aquí arriba y le salió esto. ¿Cómo le saldría si se la tomo aquí? ¿Ya? Muy bien, a ver. Ya contestaron hace rato. No, hombre, te la bañaste. 923. Usen la lógica. No, no es 92.3, se están equivocando. Es 107 sobre 67. Usen la lógica. ¿Sí? Si se la tomo aquí, me sale 160. Si se la tomo acá, que está más abajo, ¿sí? Pues la presión, mientras más abajo, va a ir aumentando. Quiero sacar un gallo que tengo atorado. Entonces, si yo se la estoy tomando acá, ¿sí? Está arriba del corazón. Yo quiero saber cómo estará si la tomo acá. O sea, abajo de esto, abajo de esto. Y yo les dije que se modifica 0.7 por cada centímetro. Si son 10 centímetros, entonces la presión se va a modificar 7.7 milímetros de mercurio. Hasta ahí todo bien. La pregunta que tienen aquí es, ¿se lo sumo o se lo resto? ¿Sí? Se lo tomé aquí arriba y me salió 160. ¿Sí? Si yo le tomo la presión acá, la presión aquí arriba va a ser baja y va a ir aumentando conforme está más abajo. Se la tomé aquí arriba y me salió 160. Si se la tomo acá, me va a salir 107.7 sobre 67.7 por el efecto de la gravedad. O sea, no le puedes restar. O sea, tú no le puedes restar. Si es de aquí para acá, tienes que sumar. Si es de aquí para acá, tienes que restar. Esa es la lógica. ¿Estamos? Ay, pinche gallo que tengo atorado. Ok. No puedo darles break porque ya me tengo que ir. Entonces no puedo darles break. ¿Sí? Tengo guardia del hospital y me escapé. Entonces ahorita no les puedo dar break. ¿Ok? Bueno. Ahora, tengo un paciente que tiene una presión arterial de 160 sobre 90. ¿Qué tiene? ¿Cuál es el diagnóstico? Estamos de acuerdo que es hipertensión arterial sistémica. Te pueden preguntar, ¿cuál es el tratamiento para este paciente? Bueno, para saber cuál es el tratamiento, tienes que conocer los mecanismos que regulan la presión arterial. ¿Ok? Hay dos mecanismos que regulan la presión arterial. ¿Los conocen? A continuación te voy a explicar uno, pero hay dos. El nervioso, que es el más rápido, que depende de los vasoreceptores, y el endocrino, que depende de las hormonas.
¿Sobre qué sistema actúan los fármacos para la hipertensión? El endocrino. El nervioso es un mecanismo de regulación rápido. Actúa rápido, pero luego se inactiva. El endocrino es lento, tarda, pero se mantiene. Entonces, los fármacos antihipertensivos buscan bloquear al sistema renina, angiotensina, aldosterona. Realmente ya no debería de explicarles esto porque esto ya lo vimos en el parcial pasado, pero aquí nada más que recuerdes que tenemos a una hormona que se llama renina, que se produce en el riñón. Específicamente, se produce en las células yuxtaglomerulares. ¿Ok? ¿Cuándo se produce? Se produce cuando existe una hipoperfusión. ¿Sale? Llega poca sangre, se libera la renina. La renina va a actuar rápidamente sobre el angiotensinógeno y lo va a convertir en angiotensina 1. Cabe recalcar que el angiotensinógeno se produce en el hígado. Posteriormente, la angiotensina 1 se convierte en angio 2. Y esto es gracias a la enzima convertidora de angiotensina. Después, esto ocurre principalmente a nivel del pulmón. La angiotensina 2, ya bien potente, viene y activa la síntesis de aldosterona a nivel de la glándula suprarrenal. Y ocurren los fenómenos que tú ya conoces. ¿Sí? Otra cosa que libera renina es el sistema nervioso simpático. El simpático, a través de receptores beta 1, también estimula la producción de renina. Entonces, un paciente que tiene hipertensión, podemos darle a ese paciente nosotros IECAS, ARA2, beta bloqueadores y diuréticos. Eso es lo que le podemos dar al paciente. Muy bien. IECAS. Todo lo que diga así, como el captopril. ARAS, losartán. Beta bloqueadores, metoprolol. Diuréticos, clortalidona. Son los que se utilizan como antihipertensivos. Okay. Lo que hacen los IECAS es inhibir a esta enzima. O sea que los IECAS bloquean este paso. Son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Bloquean este paso. No hay angiotensina, no hay aldosterona. La angiotensina, además de aumentar la producción de aldosterona, también es un vasoconstrictor. Vasoconstrictor. ¿Ok? Entonces, si yo inhibo a la angiotensina y a la aldosterona, disminuyo la presión arterial. ¿Sale? Bueno, losartán es un ARA2. O sea, lo que hace los ARA2 es esto. No disminuyen la angiotensina 2, bloquean la acción de angiotensina 2, bloquean al receptor de la angiotensina 2. O sea, no se libera aldosterona y tampoco hay vasoconstricción, pero
no se afecta la síntesis de la angiotensina 2. Estos dos se dicen que actúan disminuyendo la poscarga. Pregunta de examen. Los beta bloqueadores actúan aquí. Actúan inhibiendo al sistema renina-angiotensina-aldosterona en este punto. Pero también bloquean al corazón. Bloquean al corazón. O sea que estos lo que hacen es disminuir el gasto cardíaco. Y los diuréticos actúan a nivel renal y lo que hacen es disminuir la precarga. Eliminan orina, eliminan volumen y por ende disminuyen la precarga. Y es el mecanismo mediante el cual actúan. ¿Dudas? Aquí, chicos, algo bien importante es que recuerden qué es lo que hace la aldosterona con la mnemotecnia que les dije. La aldosterona normalmente tira potasio, tira hidrógeno y retiene sodio. ARA2. ARA2 quiere decir antagonistas del receptor de angiotensina 2. Antagonista del receptor de angiotensina 2, o sea, bloquea al receptor de la angiotensina 2. ¿Sí? Los diuréticos evitan que tires sodio, actúan en el riñón. Perdón. Los diuréticos tiran sodio y tiran agua. Actúan en el riñón tirando sodio, tirando agua. Y disminuyen la precarga. ¿Sale? ¿Qué más? ¿Todo bien? Así es, los betabloqueadores tienen un efecto sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero también un efecto ionotrópico negativo, cronotrópico negativo y hidronotrópico negativo, o sea, disminuyen el gasto cardíaco. Bueno, si no hay dudas, ya para terminar el día de hoy, vamos a platicar sobre, claro, sí, los betabloqueadores se pueden utilizar en taquicardias supraventriculares. Se los dije en clase de taquicardias. Sí se pueden usar. No se usan en bloqueos están contraindicados. Sí se usan en algunas arritmias. Anoten eso que está ahí. Todo. ¿Cómo sé yo que un paciente está en choque? Clínicamente yo puedo saber que el paciente está en choque, sí. ¿Ok? El choque o el shock es un síndrome que se caracteriza por una disminución en la perfusión tisular. Esto va a ocasionar una hipoxia tisular y un insulto sobre las células, las cuales se quedan sin flujo, sin glucosa y sin oxígeno. Tú te puedes dar cuenta que un paciente está en estado de choque cuando lo evalúas neurológicamente, evalúas su orina, su piel, el hígado y su médula.
Si no le llega sangre al cerebro, a la cholla, a la chompa, a la trompeta, a la cabeza, pues el paciente va a tener una alteración del estado de la conciencia. O sea, va a tener una escala de coma de Glasgow baja. 13, 11, 9, ¿sale? Somnoliento, estupuroso. Si no le llega sangre al riñón, el paciente no va a estar orinando. Su gasto urinario va a estar disminuido por debajo de 0.5 mililitros por kilogramo por hora. Incluso puede ser que no orine. Piel fría y con un llenado capilar mayor de 3 segundos. Hígado. Puede aparecer lo que se le conoce como hígado de choque, que no le llegue sangre al hígado, que se mueran los hepatocitos y que liberen sus enzimas hepáticas, las PFHs, ALT, AST, DHL. Médula ósea. Si no le llega sangre a la médula ósea, el paciente puede tener una trombocitopenia, una leucopenia. Entonces, esos son datos que tú puedes ver y que tú puedes medir y con los que te puedes orientar para saber que el paciente está chocado. ¿Ok? Existen 4 diferentes tipos de choque: obstructivos, hipovolémicos, distributivos y cardiogénicos. 4. ¿Qué es lo que te pueden preguntar? Esto. ¿Sí? Presión venosa central, gasto cardíaco, resistencia vascular periférica, frecuencia cardíaca, tratamiento. Un choque obstructivo. Ok. En el choque obstructivo, chicos, presta atención. El corazón está intacto. El problema es que no dejan que el corazón se llene o no dejan que el corazón lata. Pero no porque el corazón esté malo, no. El corazón está intacto, el músculo está bien. ¿Sí? La ventilación mecánica invasiva. Si tú a un paciente le pones ventilación mecánica invasiva, le estás metiendo presión positiva. Lo vamos a ver en neumo. Y al meterle presión positiva, comprimes a las venas cava, superior e inferior. Si comprimes a las venas cava, ¿qué le pasa al retorno venoso? Disminuye. Si disminuye, el corazón deja de sacar sangre. Y no porque no sirva, sino porque no se llena adecuadamente. ¿Sí? Lo mismo pasa en el neumotórax, lo mismo pasa en el derrame pericárdico. En estos 3 se obstruye el llenado del corazón, disminuye la precarga. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que disminuye el gasto cardíaco. ¿Sí? Que aumenta la resistencia vascular periférica y que aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Ok? La presión venosa central, esta que está aquí, va a estar aumentada, pero pon atención, va a estar aumentada por la obstrucción que comprime a las aurículas y hace que aumente la presión externa sobre las aurículas. Por eso está aumentada la presión venosa central. No porque tenga volumen, no, sino porque la ventilación, el aire y el líquido están comprimiendo a las aurículas, aumentando su presión.
Entonces, por esa razón, la presión venosa central está aumentada, gasto cardíaco disminuido, resistencia vascular periférica aumentada, se activa el simpático y el simpático ¿qué hace? Aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la vasoconstricción para aumentar la resistencia vascular periférica y como ya te expliqué, si aumento la resistencia vascular periférica, quiero mandar más sangre al cerebro. Tratamiento, quitar la obstrucción. Siguiente. Choque hipovolémico. Lo dividimos en dos, hemorrágico y no hemorrágico. El hemorrágico, cualquier sangrado. No hemorrágico, diarreas, deshidratación, principalmente, vómitos. La característica del hipovolémico es que el paciente pierde volumen. En estos, el gasto cardíaco disminuye, la presión venosa central disminuye, se activa el simpático, aumenta la resistencia vascular periférica por vasoconstricción, aumenta la frecuencia cardíaca por la acción de las catecolaminas sobre el corazón y el tratamiento es darle sangre o meterle líquidos intravenosos. Distributivo. Ok, aquí hay tres tipos de distributivos. Anafiláctico, séptico, neurogénico. ¿Ok? Bueno, fíjate bien lo interesante. Anafiláctico, te van a poner un caso clínico de un vato que le pica una abeja, que come nuez, que come crema de cacahuate, que come mariscos y de repente siente que se le cierra la garganta. Le salen ronchas, se desmaya. ¿Ok? Choque anafiláctico. ¿Qué anticuerpo está implicado? IgE. ¿Qué célula? Eosinófilos. ¿Qué es lo que pasa? Que se liberan mediadores inflamatorios y hacen que la sangre se extravase, o sea, se salga del vaso sanguíneo, extravase, se salga del vaso. Va a estar afuera, en el intersticio, ahí no me sirve. Hay edema, así es, no me sirve en el intersticio, me sirve en el vaso. Aquí está, se sale. ¿Qué sustancias provocan esto? Histamina y bradicinina. Ya lo vimos en sangre. En este paciente, en el choque anafiláctico, disminuye la presión venosa central, disminuye el gasto cardíaco. Ojo aquí, la resistencia vascular periférica disminuye. ¿Por qué disminuye? Disminuye por la acción de la histamina y por la acción de la bradicinina. Esas sustancias provocan vasodilatación. Aumenta la frecuencia cardíaca por el simpático. Tratamiento, dale noradrenalina. Repito, en el anafiláctico disminuye la precarga, disminuye la poscarga. ¿Por qué hay vasodilatación? Por la histamina y por la bradicinina. ¿Para qué? No es normal. O sea, no es normal, es patológico. ¿Por qué se activa el simpático? ¿Por qué crees que se va a activar el simpático? Si se activa cuando ves a alguien que te gusta, ¿no crees que se va a activar cuando te estás muriendo? Digo, sentido común, te estás muriendo, pues se activa el simpático para aumentar la frecuencia cardíaca y evitar que te mueras. Yo creo, ¿no? Usen la lógica y sigan preguntando, o sea, sigan preguntando. Así es, hay broncoconstricción y hay vasodilatación.
Sigan preguntando, es hoy o nunca. ¿Ok? ¿Por qué vasodilatación? No es que el cuerpo quiera hacer vasodilatación, el cuerpo no quiere, pero se liberan sustancias, los mastocitos liberan histamina, liberan bradicinina, y estas sustancias hacen vasodilatación y aumentan la permeabilidad. Y la sangre se sale, hay una extravasación. Por esa razón hay una disminución de la resistencia vascular periférica. ¿Sale? Tratamiento, dale noradrenalina o epinefrina. Séptico, paciente hospitalizado que se infecta con bacterias. Paciente que se infectó. Aquí hay fiebre. Shock hipovolémico, sangre y líquidos intravenosos. En el séptico, la característica es que el paciente tiene fiebre. Esa es la diferencia entre el anafiláctico y el séptico. Hay más, pero para fines de examen esas dos. ¿Sí? Aquí los responsables son las citocinas y el complemento. Al haber una infección, se liberan citocinas, se libera el complemento y estas dos hacen vasodilatación. El complemento y las citocinas aumentan la permeabilidad y hacen vasodilatación. Esto disminuye la resistencia vascular periférica. Disminuye la precarga, por eso disminuye el gasto cardíaco. Disminuye el retorno venoso, por eso disminuye la presión venosa central. Se activa el simpático y aumenta la frecuencia cardíaca. Tratamiento, noradrenalina más antibióticos. Neurogénico. El neurogénico es muy peculiar. Es por un traumatismo en la médula espinal. En el neurogénico se afecta el sistema simpático. No sirve el simpático, no jala el simpático. ¿Y qué es lo que hace el simpático en los vasos? Se los dije ayer. Los vasos tienen un tono. Los vasos tienen un tono simpático. Si les quito ese tono simpático por el traumatismo de la médula, se chinga el simpático, se pierde el tono simpático y va a haber una vasodilatación. Ok, este es el único choque donde la frecuencia cardíaca va a estar baja. Ah, chingao, ¿por qué va a estar baja? ¿Por qué? Porque aquí no puedes activar al simpático. Perfecto, no lo puedes activar. Y entonces, como no lo activas, no aumenta la frecuencia cardíaca. En todos los demás, el simpático se activaba y por eso aumentaba la frecuencia cardíaca. Aquí, el simpático no sirve y por eso la frecuencia cardíaca está disminuida. Hay vasodilatación, disminuye la resistencia vascular periférica y bueno, esto pues ya está de más. Gasto cardíaco disminuido, presión venosa central disminuido. Tratamiento, pues darle noradrenalina. Y por último está el cardiogénico. Aquí la causa más común es el infarto. El paciente se infarta, corazón no late, si no late disminuye el gasto cardíaco. La sangre no sale, hay congestión, aumenta la presión venosa central. Se activa el simpático, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la resistencia vascular periférica. Si te llegan a preguntar por un tratamiento, tú vas a poner ionotrópicos, como la dopamina.
Realmente no se utiliza mucho la dopamina porque es arritmogénico. Puedes usar dobutamina o calcioantagonistas. Entonces, con esa tabla puedes saber qué es lo que tiene el paciente, cuáles son las causas y el tratamiento. ¿Sale? Muy bien. Bueno, aún quedan pendientes algunos temas por ver. Pues bueno, vamos a ver a qué hora se los podemos dar mañana. Yo no puedo mañana, le voy a decir a Fer si ella puede temprano, temprano. Solamente queda un tema nada más, que es la regulación nerviosa. ¿Sí? La regulación nerviosa y la regulación local. Esos dos. Fuerzas de Starling ya las vimos. Las preguntan, sí, las pueden preguntar, pero ya las vimos. Entonces quedan dos temas pendientes. Regulación nerviosa y regulación local. Ahorita voy a ir a buscarlos a mi cuarto. ¿Quieres venir a buscarlos? ahorita, los, ahorita los busco y les mando foto.